Bueno, gracias por aguantar hasta estas horas. Yo voy a intentar no ser muy extensa. Bien, lo primero es dar las gracias por la invitación, una invitación que para mí fue inesperada, porque yo, influencer, no me considero en ningún caso. La poca influencia que tengo, y es escasa, es en mis alumnos, ¿de acuerdo? Porque, como pone ahí, yo soy profesora de secundaria, aunque empecé siendo arqueóloga. Hoy voy a hablar, teniendo en cuenta el hilo conductor, de esas historias que emocionan, en mi caso, de la historia que emociona. Y lo voy a hablar desde una perspectiva de la revolución, es decir, voy a seguir un poco el esquema que seguimos los profesores de historia cuando explicamos una revolución. ¿Por qué? Porque no es una revolución, porque yo no estoy innovando en plan revolucionario, y más lo digo aquí, que es la Fundación Giner de los Ríos, porque gran parte de lo que a mí me inspira como profesora se remonta a esa labor fantástica, maravillosa, que hizo la IL en su tiempo y que, aunque fue recortada durante mucho tiempo, parece que ahora la estamos recuperando. Como toda revolución, hay que contextualizarla, es una revolución personal, y esta revolución tiene que ver un poco pues, el contexto del que yo provengo. Yo provengo de un contexto de especialización. Mi conocimiento de la historia no era el de un profesor de historia, era el de una persona especializada en un campo, bueno, en una metodología dentro de la historia, que es la arqueología, y dentro de ese campo, en un área concreta de conocimiento, que es la prehistoria, dentro de la prehistoria, la edad de los metales, dentro de la edad de los metales, el calcolítico, y dentro del calcolítico, el mundo funerario. ¿Vale? Bien, yo me dedicaba a excavar muertos. Bien. Además, tuve la suerte de poder ser una de esas pocas personas agraciadas en España con una beca de formación de personal investigador y de profesor, y estuve trabajando en la Universidad Autónoma como arqueóloga y como profesora ayudante, es decir, daba una serie de clases limitadas en cursos monográficos y asignaturas muy concretas dentro del grado, primero licenciatura de Historia, luego del grado de Historia y del posgrado de Arqueología y Patrimonio. Con lo cual, estaba hablando con adultos siempre. Adultos que además querían hacer historia y además querían estudiar la optativa que yo daba. Con lo cual, era gente que tenía una motivación intrínseca. A lo mejor no era mi asignatura, porque eran de contemporánea y eso de las piedras, pero sí que querían acabar la carrera de una vez por todas. Bien, ¿qué pasa? Bueno, pasa que, como todas las grandes revoluciones, hay una crisis. En este caso, una crisis económica. Y esa crisis económica me lleva a otros lugares. En la Universidad Española no hay plazas. No hay plazas y yo sigo buscando, doy tumbos, hasta que llego a la enseñanza secundaria obligatoria. Llego a la enseñanza secundaria obligatoria y llego a este centro, ahora actualmente, después de pasar el martirio calvario de las oposiciones y las interinidades, donde imparto clases de historia. ¿Y qué me encuentro? Me encuentro que paso de un conocimiento especializado a un conocimiento general. Me encuentro que no encuentro adultos, encuentro adolescentes. Y yo llego, la primera vez que me llaman de listas, a dar clase en un centro en el que me dicen: tienes 5 primeros de la ESO. Y yo, vale, entro en clase y veo aquello, pequeñitos, todos pequeñitos, con mochilas más grandes que ellos. Y dices, tienes que dar la prehistoria. Y digo, fantástico. Claro. En el libro de prehistoria de primero de la ESO, la edad de los metales es una página, la edad del cobre es un párrafo y del mundo funerario, nada. Con lo cual tengo que cambiar el chip. Tengo que cambiar el chip y me pongo a pensar y a pensar y a pensar y a darle al coco. Y lo primero que hago, por las prisas, porque no tengo tiempo de reflexionar ni siquiera lo que estoy haciendo, es pensar en los 2 modelos que yo tengo, qué me dieron a mí en el instituto y cómo me lo dieron, y qué estoy dando o cómo he dado las cosas en la universidad. Y el resultado es esto. El resultado es un aprendizaje pasivo. Es un aprendizaje, a mí me daban las clases de historia profesores maravillosos a veces, no tan maravillosos otras veces, no tuve la desgracia que han contado algunos compañeros, porque bueno, casi todos estaban bastante bien, que tenían un discurso entretenido, con gancho, pero que realmente yo me limitaba a escuchar. Y a mí me funcionaba, porque me gustaba. Entonces, como me gustaba, pues cualquier cosa me valía.
En estos 3 años que empiezo a dar clases, los primeros 3 años, tengo que buscar nuevas estrategias. Y tengo que buscar nuevas estrategias, sobre todo derivadas de una cosa. A mí me funcionaba bien esto. Soy muy payasa y hago muchos chistes. En clase atendían. Pero el problema no era ese. El problema es que yo comunicando, pasando todo a través de mí, no llegaba a todo el mundo. No llegaba a todo el mundo y empiezo a buscar nuevas estrategias. Y voy probando cosas. Y descubro muchos núcleos de profesores que están haciendo cosas geniales que a mí me van a ayudar. Desde gamificación hasta otro tipo de estrategias de aprendizaje activo, como el aprendizaje basado en proyectos, etc. Pero no es suficiente. Y yo sigo pensando. Y yo, que sí que soy una enamorada de mi profesión, hasta un punto que ya empieza a ser preocupante y quizá necesite terapia, me paso todas las vacaciones pensando, ¿qué voy a hacer? Y así llego a esa revolución interna que tiene una serie de causas. La primera causa es que cuando yo me pongo a hablar, y me pongo a hablar aquí o me pongo a hablar en clase, se me ilumina una bombilla un día y me pongo a investigar y descubro que no es a mí, que le pasa a todo el mundo. Que si yo tengo una clase, tengo un 50% de gente desconectada y un 50% conectados. De ese 50% de desconectados, tengo una parte que es activamente desconectada. Y esos todos estáis viendo esa imagen de ese alumno o de esos alumnos que activamente molestan. O sea, se desconectan y encima te lo demuestran, ¿no? No tienen por qué ser disruptivos, simplemente pueden estar dibujando, haciendo los deberes de matemáticas, porque se han acordado que no los habían hecho. Luego tengo otro 25% que es pasivo, que te ignora con estilo, mirando al vacío, pensando en sus cosas. Tengo además, de los conectados, un 20% que lo está intentando. Está ahí así, diciendo, lo voy a entender. Capta la mitad, con suerte, de lo que estás diciendo y la otra mitad del discurso se le ha perdido y hace una conexión extraña en su cerebro, de manera que cuando luego te pone lo que tú se supone que le has explicado, dices, esto yo no lo he contado, pero vale. Tenemos un 15% que lo hace, que te sigue. Lo que pasa es que es un 15% que tampoco se atreve a preguntar dudas. Entonces, sigue lo que tú le has explicado, pero si le surge alguna duda, si le surge una inquietud, tampoco se atreven a preguntar. Tenemos un 10% que lo logra, que todo lo que tú le dices hace chin, 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 dice bingo, eureka, maravilloso. Y tenemos un 5% que ya se lo sabe y te escucha porque es majo. Pero le da igual lo que le digas, ¿vale? Bien, esto me pasa si yo me limito a transmitir conocimiento de manera oral. Pero además es que resulta que todos lo sabemos, porque nos lo han dicho, lo hemos visto y nos lo han dicho, que hay diferentes ritmos de aprendizaje, que no todo el mundo aprende igual. Y yo concibo la enseñanza-aprendizaje como un camino. En ese camino hay gente que va en bici. Y viene bien, ¿eh? Cuando bajas, pero cuando subes se te hace cuesta arriba. Hay gente que ya va en coche y hay gente que va en avión. ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre es que si yo hablo, la gente que va en bici se va a encontrar con dificultades para seguirme. Y cuando encuentro un problema, como yo tengo un montón de gente, se me pasan desapercibidos y se me atascan. Los que van en coche van bien, tendrán obstáculos, es verdad que son la mayoría, me va a ir siguiendo y yo me voy adaptando a ellos. Pero los que llegan en avión, que llegan y me saludan, a veces se aburren, y se aburren mucho. Necesito algo más. Y necesito algo más, ¿y de dónde lo cojo? ¿Voy a innovar? Pues no. Vamos con Giner de los Ríos. Vamos con la idea de que el maestro lo que tiene que hacer es enseñar a pensar a sus alumnos y que lo que tiene que fomentar es el pensamiento crítico. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que yo voy a irme a Vygotsky, revolucionario total, en el Pleistoceno, como diría yo, que nos dice que lo que tienes que darles herramientas a los alumnos para que construyan su propio aprendizaje. Eso está muy bien. Todo lo tenemos en la cabeza. El problema es cómo. Pero además, yo me planteo otra cuestión que deriva fundamentalmente de mi forma de entender la historia. Mi forma de entender la historia como arqueóloga, donde algo me han enseñado los restos arqueológicos, es que las fuentes mienten, que siempre cuentan la historia los mismos y que si nos vamos a las fuentes que de verdad son objetivas, que de verdad no dependen del constructo, nos encontramos otra versión. Esto quiere decir que yo puedo enseñarles un discurso histórico a mis niños, pero es mi discurso histórico o el del libro de texto o el de X historiador
Lo que quiero es que los niños construyan su conocimiento histórico. Y para eso tienen que ir a la fuente. Tienen que ser capaces de interpretar los datos y construir la realidad, la verdad, y no la versión que yo les cuento. El resultado es que yo empiezo esa revolución y como toda revolución hago una reflexión, porque yo soy de revoluciones ilustradas, ¿eh? Entonces me voy a esa revolución y pienso cuáles son los principios revolucionarios de mi movimiento personal. Bien, aquí tengo mi lista, mi POSIT. Y digo, primero, las competencias, palabra a todos los profesores. Decimos, ¿qué competencias? No, que ahora no son clave, que son básicas, son clave. Da igual. ¿Qué es eso? Que el alumno sea competente, que sepa hacer cosas. No me voy a la lista de competencias, me voy a pensar qué quiero que el alumno sepa. La fase del reinado de Isabel II o que entienda el proceso histórico detrás. Que sea capaz de reflexionar sobre las fuentes históricas y de entender un eje cronológico. Esas son mis competencias. Pero además necesito atender a esos ritmos de aprendizaje, que eso es lo que más me volvía loca a mí. La idea de que hay niños que se me quedan por detrás y no puedo, con mis 32 alumnos en clase, tener tiempo, encontrar tiempo para ayudarles a subir la cuesta y a pedalear con ellos. Además de eso, las metodologías activas, que son todo lo contrario a ese aprendizaje pasivo. Y aquí es cuando digo, fantástico, venga, APP, ala. Y te pones y dices, pues no funciona. No es que no funcione la APP, es que no sé hacerlo, me explico. ¿Por qué? Porque resulta que las metodologías activas tienen un montón de problemas que no te los cuentan y que cuando te pones a hacerlos, aparecen. Y el primero de ellos es el acceso a la información. La mayoría de los aprendizajes activos o metodologías activas se basan en un trabajo de investigación por parte del alumno. ¡Qué guay! Le doy al alumno un ordenador y le digo que busque información. Pues ya te digo que en el trabajo los aliens construyeron las pirámides, porque lo que no se enseña a los alumnos es a discriminar la información. Con lo cual yo si les doy toda la información del mundo, que ya se ha comentado que es inmensa, lo que me encuentro es un batiburrillo de cosas fiables y no fiables que en el caso de historia y sobre todo de los periodos de prehistoria y historia antigua, ya raya la ciencia ficción, ¿no? Bien, necesito enseñarles a acceder a la información. Y además necesito que esa información esté al acceso de todos y por tanto voy a usar las TIC, ¿vale? Porque puedo no solo contar con un libro, sino contar con cientos de fuentes de ellas y quiero que contrasten, que comparen, etc. Otro problema que tengo es la pasividad del alumnado, que no tienen la culpa ellos, la culpa tienen que les hemos acostumbrado. Es muy cómodo. La clase pasiva es muy cómoda para los alumnos y muchas veces ellos son los primeros que se niegan a cambiar de método, porque quedarse así y escucharte, para los que desconectan pasivamente es maravilloso. Ellos están pensando en su mundo y vienes tú a molestarles. Y para los que te seguían, pues es cómodo también, porque yo te sigo, me entero, y porque me haces a mí aquí ahora tener que pensar, que eso duele la cabeza. No. Con lo cual necesito una motivación constante. Y además necesito una cosa fundamental, y es dárselo todo planificado y ordenado. Porque la gestión del tiempo... ¿Habéis probado a decir, venga chicos, hacemos un mural? Lo que tú pensabas que iba a ser el título, que iba a ser una sesión, son 12 semanas, porque están coloreando las letras. Es decir, tienen un problema de gestión de tiempos muy serio. Bien, con todo esto, toda revolución tiene un estallido, un detonante. ¿Cuál es mi detonante? Que no puedo hablar. Que resulta que yo que hablo mucho por los codos, no puedo hablar. Y no puedo hablar físicamente por dos motivos. Uno, porque he pasado unos procesos de amigdalitis interesantes este año. Y dos, porque me he ido muchísimo fuera, porque tenemos un proyecto de Erasmus Plus en el centro, maravilloso, pero que hace que yo me vaya mucho fuera del centro. Yo no podía, teniendo en cuenta este calendario reducido, en el que hoy es septiembre, porque están haciendo los exámenes de septiembre, no podía decir, pues no lo doy, ya veré, ya lo daré cuando vuelva. Necesitaba que los alumnos siguieran aprendiendo sin mí delante, en clase. Con lo cual dije, necesito algo. Y ese algo son los itinerarios de aprendizaje. No son paisajes, sí son paisajes, pero son itinerarios porque están dirigidos. Porque los pongo en un carril y los llevo, ¿vale? Porque si no, si les dejo la libertad del paisaje, los míos estarían todavía cazando mariposas, ¿vale? Bien, el resultado es que este itinerario de aprendizaje es una cosa muy sencilla, pero
yo no podría haberlo hecho sin las nuevas tecnologías. ¿Qué me ha permitido todo esto? Bueno, creo un itinerario. Ese itinerario tiene una serie de paradas, de estaciones, de puntos en los que el alumno se detiene. Esos puntos que el alumno se detiene presentan la información que yo les explicaba antes y que ahora la van a extraer de diferentes tipos de fuentes textuales del libro de texto, de audiovisuales. Por cierto, vuestros vídeos son constantes en mis clases, de páginas web, de artículos, de blogs, de imágenes, las fuentes no textuales que decimos, y por supuesto de textos, porque la historia se construye con textos, desgraciadamente. Bien, todo esto no me sirve de nada si yo le pongo la información ahí, porque ellos van, los que se lo tienen que leer se lo leen, pero se lo leen así. Luego dices, ¿qué has leído? ¿Eh? Y los otros hacen, ya me lo he leído, profe. ¿Y qué pone? ¿Eh? Porque no se lo han leído. Con lo cual yo necesito comprobar que esa información les está llegando. ¿Y qué hago? Les pongo unas preguntitas de comprensión que lo que hacen es extraer la información importante con preguntas dirigidas sobre lo que es realmente importante. Les indico, fíjate en esto, fíjate en esto, fíjate en esto. ¿Cómo? Ejemplos. Un ejemplo de puente textual, ¿vale? Yo creo, bueno, esto se utiliza una herramienta digital concreta, pero lo importante es que yo les indico que tienen que leerse las páginas 76 y 77 de su libro, también se las pongo en PDF para que se las descarguen por si son muy vagos y no quieren llevar el peso en la mochila, que también lo entiendo, y de ahí tienen que contestar esas preguntas, además utilizando, en este caso, un texto, que es un resumen que yo les proporciono. Si me voy a un vídeo, les coloco un vídeo cortito sobre el Holocausto, les hago una serie de preguntas donde tienen que fijarse en la información importante que ellos tienen que conocer sobre el Holocausto. Si es una imagen como esta, que es una fuente primaria, ¿vale? Pero es una caricatura con el ataque japonés a Pearl Harbor, para que interpreten, deduzcan a partir del texto y de lo que ya han leído en otras estaciones previas y comenten la imagen. Incluso presentando recursos web, como ya he dicho, en este caso, bueno, pues es un artículo sobre el impacto del imperialismo en la situación económica de África actualmente, ¿vale? Para que relacionen lo que han aprendido del imperialismo con la actualidad. O, en este caso, pues la portada del periódico con el estallido de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en la que van a tener que, bueno, pues explicar qué ha pasado, quién está implicado, cómo ha sido, para que reconstruyan cómo estalló la Primera Guerra Mundial. Bien, todo esto está muy bien, pero esto también hay que combinarlo con actividades puras y duras. Estas actividades puras y duras que lo que van a hacer es decirme a mí si el alumno va entendiendo eso que vamos haciendo. En esas actividades, bueno, pues puedo presentar cosas que les permiten clasificar, contestar preguntas cerradas, unir conceptos, vocabulario técnico de la asignatura, incluso cosas mucho más complejas como interpretar ya fuentes históricas y mapas y conectarlos con la idea o con las causas, etcétera, en este caso de la Primera Guerra Mundial, de manera que el alumno todo lo que ha aprendido dice, ah, sí, la paz armada, ay, mira, la palomita esa va a ser la paz armada, tal, tal, tal. Bien. Eso me sirve a mí como lo que llamamos nosotros checkpoints, o lugares donde paramos y decimos, a ver, hasta aquí, ¿cómo va la cosa? Y somos conscientes de si va bien o va mal. Pero, que aquí es donde entramos nosotros, esos checkpoints al principio eran muy tediosos, porque claro, tú tienes un montón de alumnos y vas paseándote, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? No te da tiempo. El resultado es que al final decidí que tenía que hacer algo que me permitiera controlar cómo iban todos y que no se me escapara ninguno, que iba más rápido y quería llegar al final. ¿Cómo lo hice? Pues con tareas que obligatoriamente tienen que presentarme, yo tengo que chequear y si les doy el visto bueno, les doy un código secreto con el que pueden continuar. ¿Vale? Ahora explicaré cómo se va todo esto con la narrativa y el storytelling. ¿Dónde está la emoción entonces? Porque esto es una clase de historia, pero mecánica, ¿no? Bueno, pues la emoción está en la narrativa, en esa forma de contar la historia. En mi caso, cojo cosas de la gamificación, porque yo lo primero que hice en clase fue gamificar. Mi única innovación al principio era yo doy mi clase normal, pero la gamifico. De aquí cojo exactamente la idea de reto, la idea de que cada actividad, cada cosa que se le plantea al alumno es un reto. No es un ejercicio, no son deberes, es un reto. Un reto que además
le permite progresar, avanzar, y van viendo ese progreso, esa mejora, van avanzando y van interactuando, desactivando y activando casillas y estaciones por las que pueden o no pueden pasar en función de cómo vayan haciendo el camino. Además de eso, aunque parece mentira, la mayor emoción en todo esto, tal y como me lo dicen mis alumnos ahora a final de curso, está en que han aprendido a construir sus ideas y que son autónomos en el pensamiento. Y lo más bonito que puede ser es que te diga un alumno, profe, es que ahora ya no me siento un ignorante y no me da miedo opinar. Eso también es emoción. Pero sobre todo está en la narrativa, en esa forma de contar las historias. Y de la narrativa tenemos que hacer hincapié en dos cosas fundamentales. Por un lado, el trasfondo. Por otro lado, la historia. ¿El trasfondo qué es? La ambientación. Y yo ambiento mis clases. Ambiento las clases porque lo que hago es crear un mundo. En este caso, pues de espías. En la Primera Guerra Mundial, pues de espías. Con una serie de elementos que ayudan al alumno a meterse en situación, como instrucciones claras, de hola gente, recibís esta misión secreta, tenéis que cumplir estos objetivos. Eso es el ambiente. Pero el ambiente se acompaña de historias, que son aventuras. Esas aventuras se plantean de forma muy clara. Por ejemplo, durante ese aburrimiento de seguir el caminito, cuando llegan a una de las estaciones y resuelven el ejercicio correctamente, les aparece un mensaje que les dice que miren debajo de su mesa. Y debajo de su mesa encuentran un papelito pegado. Y ese papelito pegado está en código secreto. Y si lo descifran, van a poder encontrar la solución a la siguiente actividad. De hecho, era sobre las causas de la crisis de los Balcanes. Interesantísimo, no veas. Pero así, oye, todos ahí picaos. Además de eso, también se plantean misiones internas. Tienen que hacer un montón de estaciones para aprender sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de encontrar a Hitler. Encontrarlo en su búnker. Han entrado dentro del búnker, van por estaciones y tienen una misión, encontrarlo antes de que se escape. Es que no saben que se mata, va en serio, no lo sabían. Así que dije, perfecto, vais a descubrir qué pasa con él. ¿Y qué pasa con él? Pues les voy dejando pistas. Y de hecho descubrieron, a través de imágenes del búnker de Hitler, unas imágenes que, por cierto, sacaron los soldados soviéticos hace nada en un reportaje. Salieron, ¿no?, de que fueron soviéticas, que las ha sacado National Geographic, son imágenes reales y les voy dejando alguna pista hasta que reconstruyen finalmente que este señor se pega un tiro, ¿no?, y se envenena o envenena, no lo sabemos muy bien, a Eva Braun y luego él se pega un tiro. Bien, y llegan al final. Toda revolución tiene una consecuencia. Esta revolución, que es pequeñita, tiene unas consecuencias a corto plazo, que son las que puedo evaluar. Esas consecuencias a corto plazo son, por un lado, una clara mejora de las competencias, clarísima mejora de las competencias, porque los alumnos ya no me escuchan y ya no intentan aprender el libro de memoria porque no les sirve y no intentan reproducir esos contenidos, sino que se paran, leen, piensan, deducen, construyen un discurso. Además de eso, ha aumentado la motivación de manera más que evidente. Esa motivación se refleja en un mayor compromiso con la tarea. Y os voy a poner una imagen de un curso que a principio de curso, en el primer trimestre, yo cada vez que entraba en clase quería morirme. Porque era pues como una jauría. Y ahora están con su itinerario de aprendizaje. Alguno incluso necesita más espacio y concentración. Estos chicos trabajan así. Están concentrados. ¿Y a mí qué me permite? Acercarme. Yo en ese itinerario, que tengo checkpoints, sé quién ha avanzado hasta el final, sé quién está en medio y sé quién está al principio. Yo me siento con ellos, con los que van al principio, y les ayudo a subir la cuesta con la bicicleta. A los que van volados, pues les saludo, porque ya han llegado. Porque no necesitan mi ayuda, pero a los que la necesitan puedo dársela. El resultado final, clarísimo, una mejora de los resultados académicos y una mejora de los resultados de mis objetivos, que era que mis alumnos disfrutaran con la historia, se emocionaran con la historia y construyeran su propia historia. Y muchas gracias.